Pastora Carlina, ¿nos puede bendecir con la oración inicial, por favor? Amén. Padre, vamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias por la vida, por la salud que nos regalas cada día, el Amén. aire que respiramos. Sí, Te Señor. damos gracias porque tú nos ayudas a apartar este tiempo para buscar el conocimiento, sabiendo que tú como Padre te agrada de nosotros, Señor, que conozcamos las cosas y no las desconozcamos para que no perecer, Señor. Así es, Señor. Bendice a todos que se van a conectar y todo lo que se va a hablar. Usa la boca de tu Hijo, Señor, Amén. y también nuestros corazones estén preparados para poder escribir el conocimiento en la tabla de nuestro corazón, como dice Amén. Proverbio. Sí, Señor. Que tu comunión, tu unidad, bendice también, Señor, los teléfonos, los computadores, Sí, la Señor. línea por la cual se mueve este saber, este conocimiento, sea preservado para todo el éxito de esta clase. En Amén. el nombre de Jesús, amén. 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 Queridos pastores, hermanas, consulta. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a la clase anterior? Vamos a hablar sobre la teoría, contenido y alcance de la contabilidad. Esto quiere decir, ¿qué es contabilidad? La teoría, cómo se hace una contabilidad y los libros obligatorios que se deben llevar. Esto es no solamente a nivel de empresas, sino que también a nivel de iglesias, ya que la ley no nos dice que tenemos que llevar una contabilidad, pero sí el Servicio de Impuesto Interno dice de que las iglesias sean la casa matriz. Por ejemplo, en el caso de la Alianza Cristiana Misionera, su casa matriz está en Temuco, pero todas las iglesias tienen que tener contabilidad para poder ser revisadas, ¿ya? Eh, Así también otras iglesias, la misma pastora está diciendo que están en una conferencia donde hay una oficina central, ellos manejan una contabilidad y aparte de eso, todas las iglesias tienen que tener su contabilidad propiamente tal con la cual se nutre toda esta información. Entonces, sobre todo, sobre todo para los efectos de este proceso que se llama declaración jurada 1945, que es lo que está pidiendo el Servicio de Impuestos Internos. Eh, Les comento, las iglesias locales probablemente no les va a afectar esta ley, porque dice que tienen que tener ingresos sobre 4.000 UF. 4.000 UF a vamos a sacar 4.000 por 38.500, son 154 millones de pesos. Dividido por 12 son 12.800.000 mensuales que una iglesia recibiría. Si recibe esa cantidad de dinero, amén, sería espectacular que todas las iglesias recibieran esa cantidad de dinero para poder evangelizar, pero no es así. Entonces, pero sí, a nivel nacional se requiere hacer una declaración jurada que es la 1945 sobre los ingresos y egresos. Esto es por el Servicio de Impuesto Interno lo está viendo por el aspecto de la evasión tributaria, que eso lo podemos ver en algún minuto, pero caso a caso. Esto estamos hablando de la teoría, contenido y alcance de la contabilidad. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? ¿Por qué? Porque la contabilidad es un tema básico dentro de las finanzas de la iglesia. Las finanzas de la iglesia, perdón, la administración de la iglesia, tú la puedes dividir fácilmente como lo vimos en tres aspectos. En la parte humana, de los recursos humanos, en la parte financiera y en la parte organizacional. Tú con eso armas tu iglesia. Si tú puedes tener mucho entusiasmo, pero si no te organizas a las personas, lamentablemente no vamos a llegar a muy buen puerto o vamos a generar un círculo vicioso que es lo que sucede normalmente en la iglesia donde tiene momentos peak y después baja, tiene momentos peak y vuelven a bajar. ¿Se han fijado alguna iglesia así o no? Que como que van flotando y después bajan nuevamente, vuelven a subir, bajan. ¿Por qué? Porque no han hecho un proceso de administración en forma bíblica de los términos de la iglesia. Esta teoría parte con lo general. ¿Qué es la contabilidad? Según el diccionario de, de Vicente Salor, un exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos y magíster en tributaria, dice que la contabilidad
Es un registro en forma formal detallada de las operaciones que efectúa una empresa de comercio, una fabricación o de servicio, que en el caso nuestro somos servicio. Para el mundo secular nosotros somos un servicio, ¿ya? Y que proporciona información completa, exacta, oportuna de las variaciones que sufre el patrimonio de la empresa o de la entidad. Ay, Ahí sí, Ya, sí, gracias. ya, ok. Vamos a la segunda ay, lámina. sí. Entonces estamos hablando con respecto a la definición del diccionario Sopena. Dice, acti actitud de las cosas para poder reducirlas a cuentas o cálculos. Sistema adoptado para llevar las cuentas, ahí se me traspapeló, de debida forma. Y abajo, el Colegio de Contadores define la contabilidad como el objetivo de la contabilidad es proveer información cuantitativa y oportuna en forma estructurada y sistemática para las operaciones de las entidades, considerando los eventos económicos que le afectan, para permitir a esta y a tercero la toma de decisión social, económica y política. Para el ente en sí, esto involucra un elemento importante de control, eficiencia operativa y planificación. En estas tres definiciones, que son, bueno, existen muchas más, en estas tres definiciones existen palabras en común. Primero, la contabilidad es información. Información. Lo que le entregué yo la semana pasada, esa planilla Excel, es una planilla de información oportuna, porque en definitiva tenemos que saber en qué gastamos el dinero, cómo lo gastamos, qué tenemos que gastar a futuro, cómo nos van a entrar los ingresos, cuánto es la proyección de los ingresos, en qué vamos a gastar esos ingresos. Reducido a cuentas, separados por ítem. Tanto voy a gastar en esto, tanto voy a gastar en esto otro, tanto voy a gastar en esto, reducido a cuentas. Por lo tanto, nos entrega una información cuantitativa en números y cualitativas en sus cualidades. Es decir, cómo yo distribuyo, cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Entonces, esto permite que podamos tener una información a cabalidad, no solamente para mirar hacia atrás en qué gastamos el dinero y cómo lo utilizamos, sino también hacia adelante, cómo lo proyectamos. Si lo vemos en la parábola de los talentos, el Señor le entrega los talentos y eso es mirar hacia atrás, porque después pide cuenta, cuánto te entregué y cuánto me estás dando. Acá no es necesariamente gastar dinero por gastar, sino gastar dinero para que sea productivo. Tal cual como estábamos hablando de un proyecto de un evento evangelístico. ¿Cuánto voy a gastar en el evento? ¿Cuánto va a significar este evento? ¿Cuánto va a ser el beneficio de este evento? Probablemente el evento evangelístico se genere con todo, pero sucede de que la predicación fue más focalizada hacia una consagración de la membresía, porque el Señor quería focalizarse eso más que en la evangelización. ¿Me explico? Probablemente deberíamos siempre ver el vaso medio lleno. Nosotros de repente tenemos la mala costumbre de ver el vaso medio vacío. Los principios generales de la contabilidad son estos. Estos son los principios básicos. Cuando yo llevo un libro de tesorería, cuando yo sea esto de una iglesia local, de un distrito o de una iglesia nacional, estos son los principios básicos por los cuales se rige llevar una contabilidad. Primero, devengado, es decir, tengo que registrar los dineros que se pagaron. Yo no puedo especular por los dineros que se pagaron. Por ejemplo, hace poco me tocó se los cuento, como ustedes saben, yo soy perito judicial y me tocó hacer mi rendición como perito judicial con respecto a los valores que son para que me devuelvan el dinero. Y el contador me objetó un gasto porque fui a almorzar a un mercado y ustedes saben que en el mercado no entregan boleta, te entregan un papelito hecho a mano
así a la rápida, ¿no es cierto? Y es el único que te entregan. Y pagué el almuerzo, me entregaron ese papelito que no tenía ningún valor objetivo porque era un papel escrito a mano, y el contador me lo objetó. Me dijo, porque no es un documento tributario legal. En el caso de nosotros, sí tenemos la posibilidad de que probablemente yo voy a tener un recibo en donde diga ta, 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 y aquí voy a hacer el recibo y lo firma el hermano Cristian como proveedor del gasto. Y firma al lado la pastora Carlina porque ella estuvo en ese almuerzo y la hermana Alejandra porque estuvo en ese almuerzo. Por lo tanto, ese documento ya se transforma en válido porque hay tres personas que atestiguan que ese gasto se hizo. Pero en el caso mío, era un papel escrito a mano, todo roitosiento y sin firma, solamente la firma mía de que yo había gastado ese dinero. Por lo tanto, no tiene ninguna validez. ¿Me explico? O sea, rige el principio bíblico de donde hay dos o tres testigos, se considera que lo dicho es válido. En este caso, si hay un recibo, por ejemplo, compra de arreglos florales, está el recibo de la florería, lo firma el hermano y alguien más que lo haya acompañado o que vio que se compró eso, lo vuelve a firmar. Ya son dos personas que dicen que sí realmente ese gasto se hizo. Por eso del gasto de vengado. Un dato objetivo. La contabilidad es un dato objetivo. No es no es yo pienso que, capaz que, puede ser que. No, es un dato objetivo. Hay un dato duro que es que esta información es fidedigna, ¿ya? Que la información que estoy dando es fidedigna. Que todo lo que yo he puesto como gasto, tengo toda la información que respalda que es como gasto. Que todo lo que es como ingreso, tengo la información que respalda que todo ese es ingreso. Costos históricos. Como estos valores son reflejados tal cual como dice acá, son costos históricos, corresponde a una realización, a una realidad, corresponde a ese minuto, a ese tiempo, a esa circunstancia. Por eso la contabilidad es un dato duro, es un costo histórico. Es decir, yo gasté la plata ese día, no lo gasté, no puedo dejar reflejado, voy a emitir una boleta de honorario por 1.000.000 de pesos hoy día 8 de marzo del año 25 por un gasto que yo voy a tener recién en diciembre del 25. Eso eso no puede ser porque yo no puedo emitir una boleta por algo que no sé ni siquiera si voy a estar vivo. ¿Me explico? O sea, por eso es un dato histórico. Lo de hoy es hoy o hacia atrás. Yo puedo estar pagando cosas hacia atrás, pero difícilmente uno puede estar pagando cosas hacia adelante. Lo que más puede hacer es un anticipo y después descontarlo. Realización. Muestra el acto. Muestra el acto. Yo compro un buqué de flores para un matrimonio. Esa es una realización, un acto, algo real, algo que se gestionó, que se hizo. Una entidad contable. ¿A quién corresponde ese gasto? A la entidad que generó ese gasto. Por lo tanto, yo no puedo tomar una boleta mía y entregársela a la hermana Bertina para que lo incluya dentro de los gastos de la sociedad femenina. No puedo. ¿Me explico? Porque ese gasto es mío. No tienen por qué yo asumir ese costo. Ese gasto es mío, no es de ellos. ¿Ya? Exposición. Tal cual como estamos hablando. Todos los libros contables deberían ser abiertos, deberían ser transparentes, deberían ser entendibles por todos. Si no tuviera conocimiento contable, a lo menos la simple lógica debería darle la alternativa de poder analizar la información. Por eso dice entidad contable. No puede ser que sea una entidad así en la nebulosa. Exposición, que pueda ser entendible por todos, que sea entendible por todos, y si no, tenga la posibilidad de poder ser analizada por quien sea pertinente. Equidad, es decir, todos tienen derecho a
una, la información, y dos, si forma parte de la entidad, ser generadora de poder utilizar esos recursos. Como varón, difícilmente yo puedo ir al grupo de Dorca y decirle, páguenme esta boleta, porque la hermana, ¿qué me va a decir? ¿Y esto qué corresponde? Ah, pero ese gasto no es nuestro. Eso es equidad. Es decir, donde empieza tu derecho, termina en tu derecho y empieza inmediatamente el mío. Tú no puedes sobrepasar y eso es equidad, en donde tenemos toda la misma posibilidad de tener una, una posibilidad de un principio de transparencia. Uniformidad, es decir, si yo estoy contabilizando o llevando la contabilidad de una forma, lo ideal es seguir e ir perfeccionando. No puedo tener una forma, cambiarla, volver a cambiar, volver a cambiar, volver a cambiar, o un periodo. Lo ideal sería de que todo un periodo sea de una en uniformidad. Si tú partes en enero del 25 una forma de la contabilidad, lo puedes ir perfeccionando, pero no cambiarlo a medias, porque si no, no te va a coincidir la información para poder hacer un comparativo con tu presupuesto. La esencia de los registros contables que nosotros estamos hablando y forma parte de este curso es la siguiente. Se produce la transacción con los respaldos que generan la fuente de datos, eso se transforma en un comprobante, en alguna información con la cual yo voy a poder tener para registrar en los libros. Si yo tengo una rendición de gasto, las transacciones o documentos de fuente. Por ejemplo, yo aquí tengo una rendición de gasto. ¿Se fijan? Ahí tengo los peajes, la benzina, peajes, benzina y un helado que me compré. ¿Ya? Pongamos que me compré un helado. Esas son las transacciones. Lo que estamos hablando, transacciones, respaldo con documentos de fuente. Estos son los documentos de fuente. ¿Se fijan? Ahí está mi rendición. Se transforma eso en un comprobante contable que puede ser un egreso, un traspaso. Yo aquí tengo mi comprobante contable. ¿Se fija? Hago un resumen de todo lo que yo gasté. En este caso me debe 145,000 pesos. ¿Ya? Un comprobante de todo lo que yo gasté. Y yo tomo este comprobante y se lo paso al tesorero. Y le digo, señor tesorero, yo gasté esto, ok, mira la fecha, mira los gastos, le pongo, se lo voy a mostrar así, le pongo, para que ahí lo vean un poquito, le pongo la fecha, acá, le pongo la fecha, el número del comprobante, a qué correspondía y el monto, que debe coincidir con todos los gastos que yo tengo acá atrás. Él va, ni un problema, Víctor, bueno, esto se transforma en comprobante y él me entrega el dinero por transferencia, en efectivo, lo que sea, y él toma esto y lo registra en la contabilidad y queda reflejado ese gasto y él lo refleja en su contabilidad. Es lo mismo que estábamos haciendo de planilla Excel o lo que sea, que eso lo vamos a ver ahora, como sistema contable, papel, el libro impreso, lo que sea, lo registra. Pero cuando lo revisen a él, le dicen, oiga, estos 145,000 pesos, ¿a qué corresponde? A todo esto. Este es mi respaldo de lo que yo tengo registrado ahí. Esa es la idea. Normalmente las fuentes, ¿qué son? Talonarios de cheques, facturas, rendiciones de gastos, lo que le estoy mostrando yo, ingresos por venta, remuneraciones, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas transacciones que nosotros estamos viendo, ¿se ve la otra lámina? ¿Sí? Todas estas transacciones, este es un flujo, como se llama una contabilidad. Todas estas transacciones, sean libros de ingreso, un libro de sueldo, libro de honorario y otros gastos, se transforman en comprobante de contabilidad. Y esos comprobantes de contabilidad se transforman en un libro mayor. ¿Qué quiere decir el libro mayor? Lo que le decía yo, las cuentas al lado, ¿se acuerdan el Excel? Las cuentas que estaban al lado, donde dice cuánto gasté en calefacción, cuánto gasté
en sueldo del pastor, en la previsión, en movilización, el Día del Padre, el Día de la Madre. Cada uno de esos es una cuenta que representa algo. ¿Se acuerdan qué es la definición de contabilidad? Representa algo, representa un gasto. Los puedo agrupar. Y eso me va a generar después el balance. Esta información, en general, en la dualidad siempre va a ser, si alguien me entrega un gasto, como yo le voy a entregar al tesorero, yo le entrego al tesorero el gasto y el tesorero me entrega el dinero. Por lo tanto, se produce la dualidad de costo versus beneficio. Es decir, yo entrego mis costos y él me devuelve mi dinero. Él sale su dinero y le entrega un gasto. Por eso, la diagramación de la esquina dice que el activo suma al lado izquierdo y se rebaja al lado derecho. Y en cambio el pasivo se rebaja al lado izquierdo y se suma al lado derecho. Eso se produce la dualidad. Esto es un tema técnico, pero es importante, porque si el hermano me pasa el dinero, los 145.000 pesos, y yo no le entrego los gastos, a él le va a faltar dinero cuando haga su arqueo. ¿Me explico? Entonces, es importante que al momento en que él me entrega el dinero, yo entregarle el gasto, cosa que cuando él diga, ok, usted recibió 1.000.000 de pesos, muéstreme la plata. Tengo 180 y tengo 850.000 pesos, pero faltan 150. ¿Dónde están? Ah, es que se lo pasé al hermano Cristian porque hice una rendición de gastos. Ya, pues, ¿y los gastos? ¿Dónde están los gastos? ¿O no? No, es que no me pasó los papeles. Entonces usted responda por los 150, porque no tengo nada que atestigue que usted hizo esa rendición, que el hermano Cristi hizo la rendición, ¿no es cierto? Entonces, el hermano va a tener su dinero efectivo y sus gastos, y con eso justifica sus fondos. Normalmente dentro de una iglesia, estos son los ítems que se utilizan normalmente. En las cuentas de activos tenemos la cuenta caja o dinero en caja, la famosa cajita chica que se maneja, la cuenta banco, fondos mutuos o depósitos a plazo, la cuenta muebles y útiles, donde está el púlpito, la mesa, la proyectora, la mesa de sonido, etcétera. Equipos computacionales o mesa de sonido, en iglesias grandes normalmente los tienen separados porque necesitan reposiciones distintas, costos distintos. Una mesa no se echa a perder tan fácilmente como puede ser una mesa de sonido. Una mesa de sonido, una subida de voltaje y puede capotar en cualquier minuto. La proyección o amplificación, el bien raíz. Eso, hermano querido, tenemos un gran déficit nosotros como iglesia evangélica. Los hermanos nos donan un terreno, un bien raíz, y no regularizamos el bien raíz. Es decir, el hermano dice, pastor, tome, aquí tiene las llaves yo dono este terreno, aquí tiene las llaves del portón, hagan lo que quieran con eso. Amén, hermano, muchas gracias, hermano. Van, construyen un templo hermoso, precioso, todo, 1.000 personas adentro, el hermano fallece, vienen los hijos, vienen los nietos, vienen las nueras, vienen todos a reclamar la herencia. No, si aquí construimos, pero como decía un antiguo abogado, y como dice el abogado, muéstrenme el papelito que ustedes son los dueños. De repente abusamos mucho de la buena fe y no lo concretamos. Departamento, cuentas corrientes con departamentos, por ejemplo, departamento de misiones, departamento de educación cristiana, eh, para saber cuánta plata invertimos en eso, etcétera. Tenemos también los pasivos. Normalmente, ¿cuáles son los pasivos? Retenciones, proveedores. La cuenta patrimonio es un tema aparte, que ahí lo vamos a conversar en algún minuto. Pero normalmente eso es un delta que se genera. Es decir, entre lo que yo tengo y lo que debo, básicamente. Dentro de los ingresos, normalmente las iglesias, ¿cómo se sustentan?
entre diezmos, ofrendas, promesa de fe, reintegro de gastos, acciones de gracia, ofrendas misioneras, ofrendas a pastores jubilados. Es decir, juntemos dinero con este objetivo, para enviárselo a los pastores jubilados. Es totalmente independiente de los valores que manejamos normalmente o semanalmente en la iglesia. Es un dinero aparte. Ofrendemos para esto. O bien ofrendas especiales. Y en el caso de los egresos, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en este presupuesto, los monumentos pastorales. A ver, esta palabra monumento quiere decir todo tipo de ingreso o beneficio que tenga un pastor. Un porcentaje de ayuda a hogares menores, a una caja central. En algunas iglesias tenemos hermanos que trabajan a tiempo completo dentro de la iglesia, como secretarias, personas de aseo. Sobre todo en iglesias grandes sucede eso. Eh, hay trabajo de doble turno. Hay hermanos que están de 9 a 6 y otros hermanos de 6 a 10 de la noche, por ejemplo. Porque hay gente que va durante el día y hay gente que termina su jornada de trabajo y se va a la iglesia. Y hay que también atenderlo. Gastos generales, luz, agua, aporte a viudas de pastores, páginas web. O sea, esto es en general. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que nosotros pusimos dentro de nuestro presupuesto. Dijimos que si yo hago un egreso y tengo la posibilidad de tener un documento que acredite la salida del dinero, ¿qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con el conteo de ofrendas? Les comento lo que sucedió en una iglesia, no les voy a decir cuál iglesia, eso lo sé yo nomás, ¿ya? Pero sucede de que un día, haciendo recolección de ofrenda, va el pastor y se da cuenta que rara, que antes, hacía un año atrás, mirando un cuadro muy parecido a este, se dan cuenta que cuando contaban la ofrenda, aparecían de repente billetes de 20.000 pesos, pero en los últimos dos, 2 semanas, 3 semanas, no aparecía ninguno. Entonces, usando este sistema de control, dice, se pone de acuerdo con el diaconado y dice, hermanos, yo voy a poner este billete y lo voy a dejar firmado. Y voy a poner este billete de 20.000 pesos en la ofrenda, para que veamos qué está sucediendo, dejando pruebas. Pone el billete de 20.000 pesos en la ofrenda, pastor, se van a contar la ofrenda, hacen este mismo cuadro de arqueo y no aparece el billete de 20.000 pesos. Piden el arqueo, lo revisan y llaman a todos los mujeres que estaban en ahí y sale a la luz de que el hermano, obviamente era más fácil robarse un puro billete de alta denominación que robarse 50 pesos. ¿Te fijas? El objetivo de este control de ingresos no es buscar problemas con el hermano, es un control, es el acto de poder decir y transparentar los dineros que recibe la iglesia. Es decir, en este formato de control, que puede ser una planilla Excel, puede ser un Word, puede ser un papel firmado, como sea, podemos identificar qué dinero están ingresando y qué datos nos está entregando esta planilla de control. Este sistema lo que genera que al momento de contar la ofrenda o contar los diezmos, nos va a motivar a decir quiénes contaron, y poner la firma, la fecha. Y decir, potencialmente en ese momento se toma una ofrenda y dice, ¿sabe qué? Hay un hermano que tiene un problema económico y el pastor y los diáconos dicen, ¿sabe qué? Ofrendémosle 30.000 pesos, el efectivo está en la caja, listo. Pastor, vamos a darle estos 30.000 pesos, ni un problema. Los hermanos que cuentan ahí hacen un recibo, donación de 30.000 pesos, me lo firman, de que retiraron los 30 y reponemos eso. Pero llevamos un control. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar decir qué capacidad y qué capacidad de recursos con la cual contamos como iglesia. Eh, por ejemplo, este concepto de control dice el día, la fecha,
cuántos asistieron a ese culto y qué tipo de culto es, si es el culto de la mañana, el culto de la tarde, el culto de la semana, y cuántos asistieron, porque eso nos va a ir generando toda esa información que vamos a poner también en el presupuesto. Y es simplemente un trabajo básico y mecánico, pero que nos va a generar mucha información. Después dice los ingresos. Supongamos, hermanos que entregan cheques y que donan un cheque por una cierta cantidad para la iglesia. Bienvenido sea. Hay un conteo de efectivo. Entonces dicen, hay tres hermanos contando. Ok, cuentan todo, hacen el arqueo del dinero, listo. Van, cuentan el arqueo, las monedas, monedas extranjeras, y cuentan y ponen la firma en qué están gastando, cuánto fue la recaudación. Y eso nos da también después una media de decir, en el caso del cuadro que se encuentra al lado, por ejemplo, en el mes de enero del año X, el nombre del hermano, el hermano AAA, él diezma la primera semana del mes. El hermano SSSS diezma la segunda semana del mes. Hay otros que diezman la tercera semana del mes y otros que diezman esporádicamente al final de mes, al quinto mes, la quinta semana. Eso quiere decir, por ejemplo, en este cuadro que estamos teniendo acá, decimos que en la primera semana del mes de enero no entran diezmos u ofrendas, lo que usted sea en ese minuto, decir, en este caso serían diezmos, en la primera semana recibimos 15,000 pesos. En la segunda semana recibimos 76,000 pesos. En la tercera semana recibimos 20,000 pesos. En la cuarta, 10,000 pesos. Y esporádicamente, ¿por qué? Esporádicamente porque no existe quinta semana. ¿Cuántas semanas tiene el mes? Cuatro. Cuatro. Por lo tanto, tú lo dejas reflejado como alguien totalmente esporádico. Entonces, en este caso, tú te das cuenta, una simple vista, que mayormente los diezmos de los hermanos están llegando en la segunda semana mayoritariamente. Por lo tanto, existen dos alternativas. Una, o se pagan a fin de mes y la semana siguiente entregan su diezmo, o son hermanos que trabajan en el sistema público y le pagan los días 10 entre el 10 y el 15 de cada mes. Porque tú tienes que después, entre la segunda y tercera semana, te llega el más alto porcentaje de ingresos. ¿Te fijas? Entonces tú tendrías que tus finanzas adecuarlas a la fecha en que tú vas a pagar. Supongamos, si a mí me llega, tengo que pagar una cuenta de la luz la cuarta semana del mes. ¿Cuándo yo debería tener la plata para pagar la cuarta semana del mes? La segunda. La segunda o a máximo la tercera para pagarla la cuarta. Porque si se me concentran todos en la primera semana, cuando yo llegue el tiempo, voy a pagar siempre vencido y siempre voy a pagar intereses. ¿Me explico? Por eso es importante saber cómo están distribuidos mis ingresos para yo proyectar. Porque si no, se me va a complicar saber y programar cuánto tengo que pagar. Si yo sé que tengo que pagar en la cuarta semana 60,000 pesos de gasto, pero yo ya sé que en la cuarta semana solamente voy a recibir 10, a lo menos entre la segunda y tercera yo debería tener los 60 ya disponibles para pagar. Porque si no, la bicicleta, como se le dice normalmente, se te tranca porque no vas a tener dinero. Porque después, cuando ya llegue la cuarta semana y no vas a tener el dinero, la vas a pagar después, pero ya la vas a pagar más cara porque vas a pagar con multas e intereses. ¿Me explico? Por eso es importante esta información, porque va a generar proyectarte en tus gastos. Aquí no es porque todos reciban el dinero el día 30 de cada mes y el día primero o el 2 o el 3 están entregando su diezmo. En este caso, estamos viendo que en la segunda semana es la recaudación del dinero. Yo no le puedo exigir a los hermanos
que les pagan el 15 o el 20 porque yo estoy aproblemado de dinero que me paguen el día 30 o el primero, porque no van a tener el dinero. Les voy a causar un trauma económico por algo que es responsabilidad mía como tesorero de proyectar mi gasto. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que la pastora o el pastor de Arica quieren hablar, parece, o están hablando entre ellos. Ya. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguien? ¿O alguien no entendió desde las 11 de la mañana? No, pero ¿se entendió la idea de esto? Correcto. Creo que es importante porque, porque nosotros muchas veces generamos traumas, en el buen sentido de la palabra, traumas económicos los hermanos al sentirse que no están cumpliendo por una falta de proyección de nuestros gastos. Si vamos a generar un gasto grande en 3 meses más, deberíamos ya empezar a juntar el dinero para esos 3 meses más. Cosa que cuando llegue la oportunidad sea menos el espacio a cubrir para que haya un esfuerzo menor. No puedo decir, hoy día quiero traer a Dani Berrío y nos cuesta 2 millones de pesos. ¡Ah, amén! Viene este domingo. Pasen la plata. ¿Me explico? Por eso tiene que ser proyectado. Y es por eso que el presupuesto es tan importante. Si dentro del presupuesto yo puedo ir acortando los espacios para que en el mes de julio, en el mes de agosto, vengan Dani Berrío, ojalá Dios permita, señor, eh, venga Dani Berrío, tú tengas la posibilidad de ya empezar a juntar ese dinero, ver qué gastos tienes y decir, ok, guardar ese fondo para ese evento. Entonces, este dato es muy importante porque nos va a poder generar un control de los ingresos. Y en cuanto a los diezmos, hay hermanos que no les gusta que aparezca su sobre de diezmo, no aparezca, que le aparezca su nombre en el sobre de diezmo. No hay problema. Pues usted como tesorero tener su libro de diezmo numerado con los nombres al lado y a lo mejor el hermano no quiere tener su nombre en el sobre de diezmo, pero sí, hermana Fabiola, dígame. No, es que está de la consulta que usted había hecho de lo que estaba hablando. ¿Mm? No sé, está bien con lo que yo, pues nosotros tomamos con la otra diaconisa, de tomar los diezmos, los 15 y los 30, los 15 por los adultos mayores y los 30 por los que se pagan así. Sí, normales. ¿Mm? ¿Está como ordenado así? Porque estar todos los Es fines de que semana yo... sí, súper bien, Ya, cada uno de como dispuso en su corazón. Ese es el término. exacto. Cada Lo uno, otro, sí, hay algunas iglesias, por ejemplo, hay algunas iglesias en donde dicen los hermanos, hermanos, vamos a recoger la ofrenda y el que traiga su diezmo, déjalo inmediatamente ahí. claro, Cada uno también. de. El tema, hermana querida, El otro, no es para la como vaya, forma, sino que es el fondo, es la gratitud, es el exacto, efecto de la gratitud. ¿Ya? claro. Lo otro, ¿Mm? por eso estaba hablando el tema de la ofrenda. ¿Mm? Nosotros implementamos de cuando yo tomé el cargo de tomar un cuaderno y anotar los días viernes y domingo, ¿Mm? los días que se hacen, ¿cierto? Yo aparte de esto tengo que tener una hoja así como usted especifica de lo que uno em, se suma a ¿Recauda? fin de mes, sí, No, a fin de mes, no, y lo se pone ideal, en el- o no, lo solamente el ideal, cuaderno. si tú tienes el cuaderno, no hay un problema, eso está súper bien. Ahora, dentro de ese cuaderno, sería bueno que tú identificaras quiénes son las personas que Sí, están haciendo el conteo, no, por transparencia. siempre de que tomé el cargo, un hermano antiguo me dijo, nunca cuente la plata sola, siempre tenga un testigo y que firme. Y desde el Eso, día súper bien. uno lo he hecho. Sí. Entonces, por eso decía, como veía ahí ese papelito, yo siento que habrá que hacer, aparte de esto, un papel y ponerlo archivado, entonces no es necesario. No, no, porque en definitiva tú ya tienes un control, cumples el mismo objetivo, en donde se Ya, dice cuánto dinero hay y hayan dos testigos. En este formulario sí, pasa exactamente lo mismo. ¿Quiénes contaron? ¿Por qué?
Porque eso da transparencia, Exacto. ¿te fijas? Da Es, transparencia. Ese es el tema, es- ¿ya? ya. No, súper bien, hermana. La forma, Pasa. vuelvo a reiterar, no es un problema, la forma la podemos cambiar, podemos hacer distintas formas. El tema de Claro. fondo es lo importante, que haya una transparencia, que no haya un problema de cuestionamiento a la gestión, ¿ya? Ya, ya. Eh, Hablo de este lado porque a este lado tengo las caritas de usted y acá tengo la pantalla. Y ahí los tengo, ahí está la cámara, ya, por si acaso. Para que no piense que soy autista, ¿sí? Que estoy girando la cabeza para no mirarlo a los ojos. ¿Ya? Bueno, en el caso de los diezmos, algunos hermanos no les gusta su nombre en el sobre. Hay otros sí, hay otros que dicen, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos que dice familia Stoltheimer Calderón, otros que simplemente eh, dice, por poner un caso, hermano Juan Pérez y familia. Y ahí incluye a los hijos, la hija, etcétera. Eso también es bueno saberlo porque la idea es que cuando tú hagas un cuadro de tus diezmadores, tengas una columna que diga el nombre del hermano, el nombre de la familia, eh, puedes poner entre paréntesis cuántas personas se incluye esa familia. ¿Por qué? Porque después, en algunas denominaciones, uno de los requisitos para postular a un cargo es estar al día con sus diezmos, por ejemplo, un punto de referencia. Hay algunos que no les gusta, porque dicen, se transforma en algo totalmente carnal, preocupado de los diezmos. No, es preocupado de la fidelidad con la obra. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es preocupado de la fidelidad con la obra, no un tema de diezmo. Y si es que está al día él, y están al día sus hijos, tienen posibilidades también de postular a cargo. Les comento, una vez nos pasó en Santiago, en donde para el puesto de diácono que quedaba disponible, quedaron cuatro nombres, padre, madre y sus dos hijos de la misma familia para postular al cargo. Y empezó la discusión, ¿cuál de los cuatro? La cuestión y todo. Un hermano sabio en el Señor levanta la mano y dice, les propongo una cosa, que se junten esos cuatro, nosotros seguimos nuestra reunión y ellos determinan cuál de los cuatro. Listo. Y seguimos nosotros, porque los cuatro están aptos. ¿Me explico? Los cuatro están aptos. Y pasa lo mismo en este caso. Probablemente el chico está estudiando, no tiene recursos propios, depende de los papás, pero es un excelente miembro de la iglesia. ¿Por qué coartarle siendo que su diezmo forma parte de los ingresos de la familia? Entonces, eh, la idea es que ustedes puedan tener tanto los hermanos antiguos, las familias, los nuevos miembros también. Eh, Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Y lo comparto, probablemente en otras iglesias no lo hacen así. El hermano se bautiza, es recibido como nuevo miembro, firma su libro de registro de miembros y al ladito el tesorero le entrega su sobre de diezmo. Porque forma parte de nuestras responsabilidades y obligaciones, beneficios y obligaciones. ¿Me explico? Y si tú ves bíblicamente es así. O sea, siempre se ha discutido eternamente desde la iglesia primitiva si el diezmar es bíblico para el Nuevo, el Antiguo Testamento. Para mí, muy modesta forma de ver, creo que es un acto de gratitud hacia el Señor por lo que me ha dado. Y por lo menos en mi caso, me ha dado resultado. Por lo menos puedo decir, sí, me ha dado resultado. Me he sentido satisfecho y todavía me emociono cada vez que lo digo. Me he sentido satisfecho como Dios nos ha provisto en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Donaciones adicionales y acciones de gracia. Un sobre de diezmo debiera ser aproximadamente de este formato. Nombre, la cantidad que dona. En algunos casos no les gusta que le pongan cantidad, que le pongan un ticket, pero sí, cuando hacen la conteo de ofrenda y de acciones de los valores, sí que vaya la cifra, porque esa es la cantidad cualitativa de valores y la cuantitativa, perdón, de los valores y la fecha de entrega.
¿Por qué? Porque eso también nos va a generar una estadística de cómo se mueven nuestros dineros, de entre qué fechas estamos recibiendo nuestros dineros. Porque yo no, pastora Carlina, y usted conocerá pastores amados también, de repente el pastor dice, yo el fin de mes voy a recibir mi plata, pero la iglesia, sus ingresos mayores son los 15 porque tiene muchos empleados públicos. Entonces tiene que cambiar toda la metodología de recaudación y pago de las asignaciones ministeriales. Entonces, tiene que sí o sí reconocer cómo es su flujo de caja, dónde tiene sus dineros, porque si no va a tener que juntar su dinero el día 15 para recién entregarlo el día 30. Entonces, esos 15 días, ¿qué hago con el dinero esos 15 días? ¿Los pongo en un depósito a plazo? ¿Qué hago con ese dinero? O bien, lo que pasa muchas veces, se gastan el dinero y el pastor en vez de pagarle el día 10, entre el 10 y el 15, le están pagando totalmente desfasado y le están perjudicando sus finanzas personales al siervo. O le pagan al pastor y estamos dejando desfasado completamente los pagos de la luz, el agua, el gas, y de repente estamos eh, predicando y el Señor vendrá pronto. Y atrás sale uno y dice, no, el que vino fue el de la luz para cortarla. ¿Te fijas? Entonces hay que tener un poco de proyección en esto. ¿Ya? Por eso es importante esta línea de tiempo para que con estos pequeños detalles vamos armando cómo es la logística y la característica de nuestra iglesia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se lleva la contabilidad? Ahí, esa. ¿Cómo se lleva la contabilidad? La contabilidad se puede llevar de tres formas, ya sea a través de un libro, como lo tenía nuestra hermana Fabiola. Muéstralo, por favor, hermana Fabiola. Un librito así, ¿ves? Un libro empastado. Mire, yo le puse el libro empastado y yo tengo el libro empastado, ¿ves? Un libro empastado que puede cumplir perfectamente las características, puede llevarse una planilla Excel como la que yo les pasé o un programa computacional. Lo que yo les explicaba la semana pasada, lo mismo que tiene la hermana Fabiola, ese librito, yo lo tomé, ese librito de la hermana, con toda esa información, que es una información valiosa, que es la contabilidad, información. Toda esta información valiosa, en qué gastamos el dinero, cómo lo gastamos, lo transformé en una planilla Excel con una distribución. Y eso generó que pudiéramos tener toda información hacia el lado y que me tiene que coincidir con la información que ella tiene. ¿Se acuerda la línea final que decía eh, diferencia con la realidad? Me parece mucho que puse diferencia con la realidad porque puse todos los datos y después lo comparé con lo que ella tenía. ¿Tengo diferencia o no tengo diferencia? No, no tengo diferencia. Listo. Entonces, todo lo que tiene ella en su cuaderno, lo tengo yo en mi planilla. Y ahora con toda esa información, yo puedo distribuirle y ver qué puedo hacer con esa información. ¿Me explico? Entonces, traspasamos de un proceso manual a una información que se llama planilla Excel. ¿Ya? O bien, como en el caso de la Alianza Cristiana y Misionera, tenemos un sistema, un software que lo utilizamos para la caja central y los distritos y las entidades como Sociedad Femenina, la Unión de Jóvenes y los de los varones y el Departamento de Educación Cristiana, el Departamento de Misiones usan este software, que es un software, y todas las iglesias pequeñas usan las otras dos, o un libro empastado o una planilla Excel. ¿Por qué? Porque las otras son movimientos de dinero que involucran proyecciones. Cada uno de estos sistemas tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja de tener un libro empastado, como lo tiene la hermana Fabiola, perdón que la nombre tanto hermana Fabiola, pero usted ahí me puso boteando la pelota para meter el gol, ahí con su libro. Está bien, hermano, está bien. Es que ha sido de enseñanza esto. Pues nosotros somos una iglesia chica, entonces todo lo usamos con cuadernos. Yo no me manejo mucho en el computador, así que ahí le voy a pedir ayuda, a
a la esposa del pastor porque yo no me manejo mucho. Ya. Pero sí, yo todo anoto, todo en cuaderno, el libro, todo lo que es bien separado en un cuaderno, que son estos cuadernos grandes. ¿Sí? Entonces todo va ordenado. Es que ese es el Entonces, tema. Esto, claro, esto de los libros empastados tiene una ventaja. Tiene un bajo costo. No, es un bajísimo costo. No tiene mayor problema. Y si existe poco movimiento, mucho más práctico. claro, Si existe poco movimiento. Pero tiene una desventaja. Requiere mucho tiempo para el tesorero y para quien revisa. Para quien quiera hacer un trabajo de proyección porque tiene que traspasar todo eso a otro formato. ¿Ya? mm, Al desaparecer el libro, mágicamente desaparece por un incendio, se le quedó arriba el colectivo, lo que sea, y no tiene respaldo a través de una fotocopia o de alguna, se transforma en una tarea titánica reconstruirlo. Entonces, claro, yo, ¿qué le recomiendo a la hermana? Y yo lo que hacía con mi tesorera de la iglesia, cuando hacía su rendición, yo llegaba, hermana Fabiola, yo le recomiendo lo siguiente. La ya, hermana Fabiola, ella rinde a la tesorería de su iglesia, dice, vamos a rendirle cuánto el saldo anterior, cuánto recibimos, cuánto pagamos, cuánto nos queda. Como digo yo, la cuenta de la vieja, yo no se lo estoy diciendo a usted, hermano, sino que es un dicho, ¿ya? Dice, ¿cuánto es lo que queda? ¿Qué es lo que hacía yo como secretario de la iglesia? Yo llegaba, le decía, permiso, una foto. Y eso lo sí. pegaba en el libro de acta. Ah, ya, La rendición de la tesorera es dos puntos y pegaba la foto tal cual para que no haya problemas de manipulación de información. Y otra, que en el caso de que a usted se le pierda el libro, hay una copia en el libro de acta. claro, ¿Ya? sí. Le Y doy ese tip para que lo tengan. Ah, ya la manera esa y le puso el dedo porque le gustó la idea. sí, ¿Ya? no, y todo lo que es boleta yo le saco fotocopia, porque eso me enseñó la hermana Ani, sacar fotocopia, entonces tengo el respaldo, que no se borren Exacto. y que... Exacto. Es, ¿Me explico? Entonces sí, tiene un resguardo. Nunca se sabe. Mira, Satanás tiene muchas formas de tratar de meter la cola dentro de la iglesia y una puede ser causando esa suspicacia. Esa Sí, suspicacia. Y eso hay que tratar de evitarlo. Las Hermano ventajas de la Cristian, planilla Excel. Por eso es tan importante tener una alfabetización digital. Y vuelvo a reiterar, déselo como desafío a sus jóvenes de la iglesia, que hagan una alfabetización digital a los adultos. Una planilla Excel, los beneficios, su uso es general y conocido, mayormente conocido, ya que nuestra línea de edades dentro de la iglesia, el adulto mayor normalmente va en decadencia, porque son menos adultos mayores, pero sí más adultos jóvenes, jóvenes adultos y jóvenes. Nuestras líneas normalmente son así. Por lo tanto, dentro de unos 5 años más, vamos a tener un nivel de adulto eh, digital mucho más alto. ¿Ya? Se puede aplicar fórmulas que se pueden repetir mes a mes. Entonces, eso permite que sea un trabajo más práctico. Hermana Alejandra, cuénteme. sí, antes que terminemos el tema del diezmo, quería, una de las cosas que nos ha resultado mucho a nosotros es que la gente deposite, Sí. en que haga transferencia. Ahora, no toda la gente le gusta andar con efectivo y hace las transferencias. Eso es cómodo para la persona, también es cómodo para nosotros porque nos queda el registro al tiro ahí y podemos, ¿no es cierto?, llevarla a la planilla Excel sin ningún problema. Y lo otro también que también nos ayuda mucho en la privacidad. Sí. No toda la gente le gusta que se sepa cuánto ganan, cuánto es lo que dan, o dan harto, dan poco. eh, no le gusta, obviamente, y eso uno tiene que respetarlo con harto cuidado en manejar ese tema, porque obviamente pues, si uno necesita también su privacidad. Entonces, en eso nos ha ayudado bastante las transferencias. Y tal Amén. como usted dice, ahora la iglesia en general ya tenemos menos adultos mayores
Ellos todavía traen sus diezmos con el sobrecito, si ellos siguen igual, pero ya tenemos muchos adultos jóvenes y adultos, digamos, que también están usando ese método. Mm. Yo lo que yo, sobre el mismo tema, y vamos a hacer el alto para que veamos un poquito más esto de fondo después, para que hagamos el alto de 5 minutitos y nos vamos a tomar un cafecito o hacer otra actividad. Eh, Todas las iglesias evangélicas, hoy por hoy somos más de 6.000 entidades, iglesias evangélicas de derecho público. Todas las iglesias evangélicas ya cuentan con cuenta corriente, ¿ya? Entonces, si usted como denominación quiere tener una cuenta corriente, es viable, ¿ya? Las cuentas corrientes, nosotros como Alianza Cristiana Misionera, el burro por delante, pero como ejemplo, nosotros cada iglesia pide su cuenta corriente, por muy pequeña que sea o por muy grande que sea. La iglesia de San Fernando creo que son como 50 miembros, más o menos. La de primera de Puerto Montt ya somos más de 400, 500 personas, etcétera. Da lo mismo, pero mantenemos un control. Por lo tanto, los hermanos se les entrega el número y ellos hacen la transferencia en forma directa. ¿Por qué? No es que tengamos desconfianza del hermano, que tenga un problema y que diga, ¿sabe qué? Yo voy a poner mi cuenta corriente a disposición y usted haga lo que quieran con eso y todo. Hay dos cosas fundamentales. Aquí estamos hablando, nuestra asistencia es casi 100% chilenos. Hoy el Servicio de Impuesto Interno está diciendo que a las personas naturales con más de 50 transferencias en el semestre, mensuales o máximo 100 al semestre, los va a fiscalizar, ¿ya? Por lo tanto, les va a preguntar de dónde está recibiendo usted con esto. Usted recibe puras donaciones, puras transferencias de 5.000, 10.000, 20.000 pesos. ¿Qué es lo que está haciendo? Y lo primero que dice el mundo va a ser, ¿usted está vendiendo papelillo? Ah, no. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está recibiendo? No, es que yo soy tesorero de la iglesia. Ya, pero muéstrame que usted es tesorero. Entonces, tenemos un problema práctico. ¿Ya? Ahí en ese caso, ¿cómo se soluciona? Que haya un acta en donde la iglesia, que el acta de designación de tesorero, el acta de designación, el acta cuando se hace la elección y es nominado tesorero, eso se transforma en escritura pública. ¿Ok? Para que pueda tener la posibilidad, dos cosas. Una, pedir el cambio de firma si ya tienen cuenta corriente. Y dos, en la eventualidad de que por circunstancia tengan que recibir dinero y no tengan cómo sacarlo de la cuenta corriente de la iglesia y tenga que recibirlo él, al momento de fiscalizar, decir, este dinero no es mío. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el grave problema de la recaudación en los recursos en las cuentas individuales de las personas? No solamente el tema de esta fiscalización, sino que en el caso que fallezca el hermano, cualquier dinero que se encuentre a nombre de él se transforma en herencia. Y la iglesia va a entrar en un problema de conflicto con los herederos si ellos no entienden de que esos recursos eran de la iglesia, porque después habría que dividir cuánto era del hermano y cuánto era de la iglesia. Y ahí entra un problema. ¿Ya? Por eso es tan importante que la iglesia tenga su propia cuenta corriente. A lo mejor la iglesia tiene una sola cuenta corriente que es la iglesia nacional, pero sucede que puede abrir 200, 300. El Banco Santander creo que acepta hasta 300. El Banco de Chile también acepta hasta como 300 o 200 cuentas corrientes para la misma entidad. Entonces se habla con el Ejecutivo, se le explica, se le dice, eh, hay tesoreros que duran 2 años, 3 años en su cargo, otros son a perseculum para el resto de su vida. Está bien, no hay problema, pero sí que tengan la posibilidad de eso, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ese es el motivo que hay que tener un poco gracias, hermano Alejandro, porque me hizo recuerdo de eso. Hay que tener un poco de eh, fineza en este dato, ¿ya? Porque nos podemos evitar hartos problemas, hartos problemas. Porque supongamos, ni Dios quiera, le llegue a pasar algo, el hermano
antes de fin de mes. Mire, sí, por eso es complicado. Y el hermano tiene una tarjeta que es la que usa, tiene una tarjeta de débito que es la que usa, y yo soy el hermano que me muero, y mi hermana Alejandra de la Fuente, que es de La Serena, sabe la clave, la toma y dice, ah, pero hay que pagarle a la pastora Carlina porque le corresponde el pago de eso. Toma la tarjeta, va al cajero, retira y le paga a la pastora Carlina sabiendo que es plata de la iglesia, y alguno de mis hijos que no sea miembro de la iglesia puede establecer de que eso es un robo, porque le está robando a alguna persona, está retirando fondos de una persona que está fallecida. Está utilizando una clave privada. ¿Me explico? Y en el caso de la pastora Carlina, ni Dios quiera llegar a suceder esto, ella se transforma en reducidora ante la ley. Y la ley es ciega. ¿Me explico? Por eso digo, esto hay que tenerlo con un poquito más de visión. Se está actuando de buena fe, pero el mundo no actúa de buena fe. Por eso hay que tratar de mantener una transparencia en la información. ¿Ya? Tomémonos 5 minutitos para después terminar de ver esto, porque es la última parte, y yo creo que con 15 o 20 minutos más podríamos estar liquidando este tema. ¿Les parece? Nos vemos en 5 minutitos más. Voy a hacer pausa, después me hacen recuerdo para reanudar. Acá. Bueno, ya. Pastor, ¿cómo está, Pastor? ¿Cómo Carlos? Le veo la pura cabeza, ¿no? Veo una pollita. Pastor Juan Carlos y María de la Luz, dice ahí. No se escucha. Ahí sí, ahí sí se ve las caritas. Veía la ampolleta nomás, mi hermana. Veía la pura ampolleta nomás. Ahora sí, ahora ya sí. Está bien, está súper bien. Bueno, gracias. Ya. ¿Seguimos? Ahora Sí, bueno. seguimos nomás. Ya. Entonces, estamos hablando de que cómo se lleva la contabilidad de las operaciones. Se puede llevar de tres formas: a través de un libro empastado, a través de una planilla Excel o un software computacional. La ventaja de cada una de estas tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es de, en el caso del libro empastado,
La ventaja principal es que tiene un bajo costo y cuando hay poco movimiento es muy práctico. La desventaja es que requiere mucho tiempo del tesorero y de quien lo revisa. Al desaparecer los libros y no teniendo fotocopia, se hace un trabajo mucho más complicado reconstituir la contabilidad. Esta forma está casi obsoleta por su poca adaptabilidad a los tiempos actuales. Obviamente, si estamos hablando de los años 90, 80, 70, computación no había o lo que había era muy caro, pero hoy esto ha ido evolucionando y por lo tanto la tesorería, la contabilidad también debería ir evolucionando. Pero es viable tener un libro empastado y traspasar todo eso a algo que se llama una planilla Excel. ¿Qué nos va a generar la planilla Excel? Que también es un tema que tiene sus ventajas y desventajas. Primero, la ventaja es su uso y conocimiento generalizado. Todos los, mayoría, como estamos conversando, nuestros adultos mayores que no manejan computación va en decadencia, pero sí estamos empezando a tener ya adultos mayores con algún grado de capacidad informática. Por otra parte, se pueden aplicar fórmulas y establecer procesos reiterativos, lo que nos va a generar la posibilidad de optimizar en lo práctico. Podemos generar resúmenes. Los resúmenes que se pueden realizar nos va a dar un conocimiento más próximo a la realidad en un breve tiempo. Y filtrando la información nos va a generar un dato práctico tal cual como le entregué, por ejemplo, la planilla Excel. Probablemente algún hermano con mayor capacidad de informática, tomando esa misma información, lo puede transformar de otra forma y tener otro tipo de análisis que también puede ser muy válido. ¿Cuál es el problema del uso de la planilla Excel? Es de fácil copiar. Por lo tanto, se puede infiltrar la información a terceros, que no necesariamente son las personas adecuadas para tener ese tipo de información. Eso es lo primero. Lo otro, si no se hace un respaldo, existe la alta probabilidad de perder todo. A título personal, yo tengo dos respaldos, un disco duro y un pendrive. Entonces, yo lo que tengo en el computador, cada 10 días voy respaldando en uno y después en el otro, en uno y después en el otro. Porque puede suceder que hay un ataque cibernético, lo que sucedió en los años 2000, un troyano que se llamaba Miguel Ángel, y ese se traspasaba por todos lados. Entonces, mucha gente perdió información del computador y del respaldo. Por eso es bueno no solamente tener un respaldo, sino que ojalá fueran dos. O arriba, como se dice, en la nube, en un Google Drive. ¿Ya? Si no se tiene el respaldo y lo tienes solamente en el computador, una sobrecarga de electricidad, un problema con la batería, un cortocircuito, perdiste todo. Si no sabes recuperar el disco duro, puedes perder todo. Requiere un computador que sea utilizable. Es decir, puede ser un equipo, un notebook, un pendrive, etcétera. Y una de las desventajas que para su revisión y presentación se necesita una impresora disponible. Mucho de cuando tú entregas información, supongamos, usted hermano, hermana, pastor, pastora, entrega su información en una pantalla gigante en el templo, ¿no es cierto? Mire, aquí están los ingresos, aquí están los egresos, esta es nuestra diferencia, y te muestra todo eso. Muy lindo, estupendo, qué bueno, bonita información, qué bueno. No va a faltar el que diga, puedo tener una copia, y va a faltar y yo igual, y yo igual, y yo igual. Va a ser exactamente lo mismo que te hubieran copiado toda la planilla Excel. Porque lo que vas a optar tú por lo práctico. Yo le envío el Excel, ¿o no? Entonces lo que tienes que hacer son dos cosas. Y lo que hago yo a título personal, y eso es lo que hago en mis informes periciales.
Yo no entrego nada. Yo lo que entrego impresos. Tome. Aquí está su copia impresa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La experiencia nos dice que los papeles se pierden. Por lo tanto, o se queman, o después ya no le toman ningún valor y los botan. En cambio, si tú lo mandas por una planilla Excel o un PDF, ese PDF es fácilmente transportable a través de un correo electrónico, a través de WhatsApp, lo que sea, y es divulgable. Los papelitos impresos es poco probable divulgable. Lo que más va a hacer alguien le va a tomar una foto y cuando después mire la imagen, la va a ver borrosa y la va a borrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Nosotros, hermanos queridos, aquí estamos hablando con gente, o sea, no estoy hablando con gente, la gente que puede movilizar la información de la iglesia es la gente del mundo, no dentro de la iglesia, la gente del mundo. Nosotros en Santiago nos pasaba mucho, Bustamante 60 estábamos, pleno centro de Santiago. Como nosotros entregábamos, y de repente venían al sur, conocían al pastor Retamal, conocían a la hermana Bertina, y conocían un par de hermanas más, y conocían, tomaban datos de aquí, de por allá, y llegaban a Santiago, llegaban a la puerta de la iglesia, tocaban y decían, oiga, ¿sabe qué? Yo vengo de la primera iglesia de Puerto Montt, mi pastor es el pastor Retamal, yo vengo trasladado para acá, me robaron mi billetera, la cuestión y todo, y necesito una ofrenda. Y la gente decía, ah, ya, ok, y le daban una ofrenda. Y después, cuando nos empezamos a dar cuenta, el mismo cuento y el mismo robo a los mismos miembros de la primera iglesia de Puerto Montt que llegaban a la primera iglesia de Santiago. ¿Me explico? O sea, normalmente todos los actos, y esto se lo estoy hablando como perito, todos los actos delictuales se reproducen porque son esencialmente creíbles. Y al momento de ser creíbles, son potencialmente para embaucar. Entonces, y los otros que llegaban, agarraban y le decían, y esto se los doy el consejo a los pastores, le agarraban, oiga, pero necesito conversar con el pastor titular de la iglesia, la cuestión y todo. Y los hermanos porteros de buena fe le decían, sí, él es el pastor titular lo tomaba, lo llevaba a una esquina y le empezaba a preguntar todo, mientras terminaba el culto, todo, y era solamente para pedir dinero. ¿Me explico? Pedir dinero. Su objetivo, como dice, los prisioneros quieren dinero. Es lo único que quieren. Quieren dinero. Nada más. Entonces, ¿qué optamos nosotros? Y este es el consejo para los pastores. ¿Qué optamos nosotros? Designamos a un hermano llamado Miguel Ángel, que tenía toda la pinta de pastor, pero un hermano común y silvestre, y le decían, cuando empezaban que cuando veíamos que ya iban para el tema de pedir plata, él es el pastor que está designado para esas cosas. Entonces, nuestro pastor titular no hacíamos que perdiera el tiempo con alguien que no correspondía, sino que se preocupara realmente de las ovejas y no se dedique a pastorear a los lobos. Entonces, liquidamos el tema. Entonces, él, no, no y no. Y cuando ya se dieron cuenta de que yo no podía seguir, nunca más volvieron a pedir plata a esa iglesia. ¿Me explico? Creo que tenemos que ser un poquito más sagaces, un poquito no astutos, sino que sagaces, visualizar un poquito más. Entonces, tenemos también lo otro que son los software computacionales. Tienen ventajas y desventajas. Una de las gran ventajas te crea y te obliga a crear un plan de cuenta para ordenarte, para establecer una metodología, una forma y después crear un manual para cómo se utiliza eso. ¿Se acuerda, hermana Alejandra, que lo hicimos nosotros? Creamos un manual de cómo hacíamos para ingresar la información a la tesorería del seminario. Cuando se reciben las cuotas mensuales, ¿cómo se contabiliza? De esta forma. ¿Cómo se pagan las cosas? De esta forma. De esta forma. Listo. Esa es la metodología. Repite. Cuando hagan los ingresos, se hace de esta forma y nos fuimos ta.
se crea una metodología. Se sistematiza el trabajo de tesorería y se crea un manual de procedimiento. ¿Y eso qué involucra? Que si hay un cambio de tesorero, hermano, hermana, usted ha sido designada como tesorero, tesorera. Ese hermano dice, hermano, yo tengo todo el deseo de trabajar para ahora, pero no tengo dedos para el piano. No, no se me dan los números. Hermana, hermano, aquí tiene un manual de cómo se hace. Es una de las ventajas de tener un programa computacional, porque te obliga a crear un manual, una metodología de trabajo, y esa metodología de trabajo es la que se va replicando. Aunque su costo no puede ser importante mensualmente o anualmente, los beneficios que pueda proporcionar en cuanto a información, a la cantidad y a la cualidad de esa información, puede ser de que nos ahorre mucho tiempo de análisis, porque toda la estructura ya está hecha. ¿Cuál es el problema de tener un software computacional, que es una de las desventajas? Requiere tener un equipo o un programa instalado periódicamente y hacerle mantención para no perder la información. Si yo tengo esa información en la nube, en internet, en un sitio web, probablemente no voy a tener problema de yo digital y tratar de recuperar. El problema es que estando en la nube, yo tengo que tener ese computador que maneja la nube en óptimas condiciones para yo poder manejarla aquí o en cualquier parte. Significa tener programas adicionales, algunos casos comprados y otros pagados. Obliga al tesorero a tener conocimientos computacionales de cómo prender el computador, cómo ingresar, qué utilizar, no utilizar, configurar la impresora, etc. Tiene que tener a lo menos algún tipo de conocimiento computacional para hacerlo. O a lo menos tener una inducción de uso del computador y del software. Entonces, para llevar una tesorería de una iglesia, y con eso estamos terminando, para dejar espacio para aquí sus consultas, podemos llevarla o en libro empastado, o en planilla Excel, o sistema computacional. Pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Podemos sacarle el mejor provecho a todos? Sí, podemos sacarle el mejor provecho a todos. Pero al mismo tiempo, en algunos casos podemos tener que nos hemos esclavizado tanto a que ese hermano sea el tesorero, que no ha dejado tiempo de enseñarle a otro, a entregarle el manto, como dice la Biblia, entregarle el manto a otro, que empiece a educar a otro para que pueda seguir sus pasos, que pueda tomar el puesto, que si en el caso, porque hay algunos hermanos, lamentablemente, que también se cree que son Highlander, que van a vivir toda la vida, que no se van a enfermar nunca, que nunca van a estar de vacaciones, que nunca van a faltar a la iglesia, pero sucede de que no es que sea bueno, no es que sea malo, esa actitud. El tema es de que todo ese tiempo invertido en la iglesia es bueno para la iglesia, pero ¿cómo está dejando a un lado el sacerdocio de su casa? Lo que le pasó a Elí. Elí, todo preocupado del templo, todo, pero sus hijos y su familia, ¿qué pasó con ellos? Causó un problema estructural en la familia. Fue el estar constantemente preocupado de esto, que es una administración. Por eso, la idea es que tengamos una administración lo más abierta posible, cosa de que en la eventualidad de una enfermedad, de un problema, una dificultad, fallecimiento, salida de la iglesia, exista la continuidad del trabajo, que alguien tome el manto, que alguien tome el manto. Sea esto a través de un libro empastado, una planilla Excel o un software computacional. O hacer una migración, pero con datos reales, con información que valga la pena masticar, digerir para seguir proyectando la iglesia.
¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Para no pasarme tanto en mi tiempo, me quedan todavía 3 minutos. Para que, porque la semana pasada se nos pasó volando el tiempo. Fue demasiada información. ¿Alguna duda? ¿Consulta? En cuanto al software, hay software especializados. Y quiero no, que tengo un desafío personal, pero es un desafío propio. Pero el tema es de que hay software ya dentro de la iglesia que se pueden utilizar. Hay, por ejemplo, un software colombiano que se llama Redil. Anótenlo que si quieren por ahí. www.redil.com, si mal no me recuerdo. Hay otro que se llama, no me acuerdo de administración. Hay otro que se va a llamar Eclesia, en griego. Pero hay varios temas que se pueden manejar y la idea es que esto pueda tener una posibilidad de manejo global. Algunos tienen prorrateado por cantidad de miembros que tienen, otros por cantidad de uso que tienen, cobran Creo que a título muy personal y mi idea es un software que se pague una sola vez, un monto indistinto a la cantidad de gente que tengan adentro, pero sí haya un valor anual por garantía. Es decir, que si tienen algún problema o una dificultad, tener que... Pero hay software de todo tipo. Inclusive hasta un software secular pudiera servir. ¿Por qué? Porque es la forma con la cual yo voy a tomar esa información y la voy a digerir para que me sirva. En la alianza nosotros estamos usando un software que se llama Nubox, ¿ya? Nubox. Es un software secular, no es de iglesia, ¿ya? Pero sucede que nosotros partimos del año 2010, 2012, no me recuerdo, eh, y fuimos una de las primeras iglesias evangélicas, si no la primera, fuimos una de las primeras iglesias evangélicas que tuvo un software computacional hecho para trabajar para la Iglesia Nacional. ¿Eso qué significó? Romper un esquema, porque se le trataba a esto de la informática casi de un tema satánico que era vivir a los nuevos tiempos y todo, y el tiempo nos ha dado la razón de que era válido, era válido, era válido. Si todo depende, hermano querido, si todo depende, yo con un lápiz, yo siempre he dicho, con un lápiz yo puedo construir una iglesia y con un lápiz yo puedo destruir una iglesia. Todo depende de cómo use ese lápiz. Yo puedo construir una iglesia con una Biblia y puedo destruir a una iglesia con una Biblia. Todo depende cómo use esa Biblia. Entonces, todos estos materiales pueden ser muy productivos para los hermanos, pero hay que saber utilizarlo para que sea algo que vaya en el tiempo creando etapas y cada vez probablemente algún hermano, lo mismo que nos pasó en la primera iglesia de Santiago, creamos un formato de trabajo que tú vas a mirar ahora y claramente ha crecido, está más robusto, pero partió con algo. Y pasa exactamente lo mismo con la iglesia. Partimos un grupo pequeño, pero después vamos creciendo, creciendo, creciendo. Pero si tú vas y miras, el espíritu de la misma iglesia original sigue ahí. Cuando ya se cambian todos los elementos, ya es otra iglesia. Y pasa exactamente lo mismo con esto de administración.